que hablar de esta charla que hemos sostenido con el presidente del Senado, Alexander López, porque nos ha dado al menos dos noticias que yo identifico y me llama la atención el enfoque de lo que dice. Por supuesto que los políticos difícilmente reconocen una derrota, pero él dice que termina muy bien la legislatura, que no se sienten derrotados, a pesar de que se hundieron proyectos clave para el gobierno. Pero además da dos noticias, Felipe, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Una, hablando de que las sesiones extras serán convocadas solamente para la adición presupuestal y para un proyecto sobre asambleas departamentales, no va a reforma a la salud ni nada más. Y la otra noticia, que hay reuniones, comisiones de ministros y congresistas con partidos que ya no están en la coalición, buscando retomar, restablecer consensos, a ver si la próxima legislatura salen adelante las reformas del gobierno. Sí, pues yo les recomendaría a esos parlamentarios que se lean la columna hoy del profesor Gómez Méndez en El Tiempo, donde trae una reseña histórica de todos los casos que ha habido de cohecho en la historia reciente del país. Me refiero al caso de Gis y de Teodolindo y a la nueva investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia por supuestamente los nombramientos que se le hizo a 19 liberales. En fin, que se mida en el corozo, porque la opinión pública está encima de eso. Y si digamos, la conciliación o estas mesas técnicas a lo que van es a esto, pues más les vale que entiendan que hay gente como el profesor Gómez que está encima y mirando. Pero sabe que, déjeme hacer un cambio de tercio, a mí me sorprende mucho la capacidad de negación que tiene el presidente del Senado, bueno, y el presidente de la República. Yo de verdad me sorprendo y dices, no, pues que es un gobierno nuevo, vamos divinamente, esto aquí no ha pasado nada, esto no van divinamente. Ese debe ser un mensaje para las bases, Felipe, seguro para quienes los eligieron, para que no haya tanta frustración, ¿no? Porque no se explica de otra manera. Pero fíjese que el doctor Alexander López dice, es que hay que acabar con la polarización, es que a este gobierno lo han atacado durísimo desde todos los frentes, es que no sé qué, pero es que la polarización, me da pena decirlo, arranca por los propios trinos del señor presidente. No, pero no solamente eso, Felipe, sino que no reconocen las realidades históricas que vivimos hace menos de 2 años. O sea, él habla y victimiza al gobierno diciendo que ha sido que ha sido objeto de ataques inéditos, y resulta que se le olvida que a Iván Duque le bloquearon el país, recordemos, con un efecto en el incremento de los alimentos, de los precios de los alimentos. Toda el espiral inflacionario desde el punto de vista interno empezó precisamente con esos bloqueos. Pero además, habla de que las marchas en su momento orientaron a la policía a la represión, y no cometieron delitos y no rompieron la infraestructura pública y no quemaron sedes de la justicia en diferentes municipios. O sea, es que, por favor, no podemos pensar en que el efecto de la fuerza pública es diferente, sino que la causa también fue diferente y las manifestaciones tenían una estirpe muy distinta. Resulta curioso, Héctor, ese llamado y esa queja del senador Alexander López diciendo que no los dejan gobernar. Bueno, Gustavo Petro en 2018, cuando perdió con Iván Duque, dijo justamente eso, que haría ingobernable el país. Y que saldría a las calles desde el primer día. Y al final eso hicieron. Y lo hizo. Y es que en eso consiste la política, desafortunadamente, pues, Ricardo. ¿Y entonces por qué se quedan ahora cuando lo hicieron hace menos de 4 años? De acuerdo, no deberían quejarse. Esa es una variable, o mejor, una constante con la que tienen que contar los gobernantes, que es que hay unos sectores de oposición cuyo propósito es tratar de bloquear su gestión de gobierno. En eso consiste. Si los gobernantes creen que el propósito de la oposición es permitir la gestión de gobierno, pues no entienden la oposición. Esa oposición hipócrita que nosotros decimos, no, es que apoyamos lo que nos gusta, lo que nos parece bueno y negamos lo que nos parece malo, y si al gobierno le va bien, al país le va bien. Eso es pura hipocresía en la política, Néstor. Ricardo, los actores políticos actúan como un partido de fútbol. Es a ganarle al otro.
Y por supuesto que si al gobierno le va bien, a la oposición le va mal y al contrario. Entonces, de lo que se trata, si yo estoy en la oposición, es que al gobierno le vaya mal. Esa es una cosa que hay que decirla de frente, porque me parece que además la ciudadanía a veces como que se extraña mucho de este tipo de afirmaciones que yo estoy haciendo, y pues eso quita posibilidades del análisis de la política. El gobierno tiene que entender que las fuerzas de oposición tienen como propósito bloquear su gestión de gobierno. Y ahí es donde entonces tiene que hacer las cuentas de si tiene algunas otras fuerzas que tiene capacidad de atraer. A la oposición no tiene la capacidad de atraerla. Tiene que ver si tiene alguna capacidad de atraer otras fuerzas. Y el gobierno del presidente Petro tiene unos partidos que han estado dispuestos a apoyar las reformas. Pero los patearon, el presidente Petro los sacó. Fue el que reventó la coalición. Exacto. Pero exacto, entonces el error del presidente Petro y la actitud del presidente y del gobierno no debe ser quejarse de la postura del Centro Democrático y de los otros dos partidos que están en la oposición. Lo que tiene que ver es cómo consigue atraer a esos que todavía hoy están dispuestos. Mire usted la carta que firmó el presidente César Gaviria hace una semana o algo así, decía, no queremos ser obstáculos sino aliados. Tenía esa frase entre comillas. O sea, en un momento tan difícil como el ¿Y qué le contestó el gobierno, Héctor? El presidente no le contestó, y el ministro del Interior le dijo, nosotros no hablamos con los directores. Lo patearon, ni siquiera le contestó el presidente, sino el ministro. Entonces, pues así, porque además todos hacen la oposición igual. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Le contestó destempladamente y eso para decir, y con esto termino, pues que el gobierno efectivamente no ha sido capaz de mantener una mayoría simplemente porque no ha cedido en contenidos fundamentales de las reformas para los cuales no tiene la mayoría para aprobar. Acabar con el sistema de aseguramiento en salud, para citar solo un ejemplo, no tiene la mayoría. Si insiste en eso, Ricardo, no la logra. Y no la logra solo por la vía de la mermelada. Déjeme decir esta última frase, Luis Ernesto. Es que nosotros hemos estado acostumbrados en Colombia a que la mermelada es suficiente. Y cuando hay tan profundas divisiones ideológicas, la mermelada es insuficiente. 7:30, Luis Ernesto. Ricardo, no, es para decir lo siguiente. Esta legislatura tuvo dos temporadas. La primera temporada donde el Congreso le aprobó al presidente y al gobierno la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos tiempos. Tenían mayorías muy sólidas, tenían un diálogo fluido con todas las bancadas y con todos los sectores. Y la segunda temporada, que es la que acaba de terminar, que hay que decirlo con todas sus letras, fue un fracaso. Se le hundió la reforma laboral y las otras reformas no lograron superar sino apenas un debate con muchos tropiezos en las comisiones. Terminaron así básicamente porque el presidente escogió el camino de la radicalización, no de la convocatoria, no del acuerdo nacional, que fue el que le permitió primero ganar la segunda vuelta y después tramitar la reforma tributaria. Y sobre algo que también mencionamos acá, que era la minimización de las marchas. Ese fue quizá el principal error del expresidente Iván Duque, cuando salieron las personas a las calles y él minimizó las marchas, no las escuchó, y vimos cómo creció. Lo mismo que pasó en el 2013 con el paro agrario y el expresidente Juan Manuel Santos. Esa lección ya la conocemos. Blue, la alternativa.